Cecilia Fanti es escritora, traductora y librera. En 2017 armó y expandió Céspedes Libros en el barrio de Colegiales, Buenos Aires. Escribió A esta hora de la noche y La chica del milagro, entre otros libros. La traducción también, claro, decimos fuera de aire, es parte de la escritura. Esta es una frase de La chica del milagro. Di vueltas en la cama hasta dormirme. Dije que había sido la comida, haber comido todo el fin de semana sin parar, haber comido pan con dulce, con manteca, con chimichurri, con carne, pan solo, pan antes, pan después, pan durante, pan campo, crujiente, pan con todo, con los niños, los pájaros y los perros, con los dueños de casa y alrededor del fuego, pan con pan, la comida de sonso mientras dábamos una vuelta al sol. Vimos las ovejas en el pasto comiendo el pasto, una vegetación marrón, ocre, seca, helada, lo que dejó la escarcha. Las ovejas con lana, sin esquilar, blancas, grises, café con leche, enormes, caramelo, le digo. Esa de ahí es color caramelo. Un mundo anterior a ese accidente. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida. ¿Cómo estás, Maxi? Gracias. Es un mundo anterior, ¿no? Que vos contás a ese accidente que te pasa en la calle y que es el punto de conflicto, ¿no? De esa que le pasa a la protagonista, vamos a decir. Pues si no, después de la charla con Libertela no entendimos nada, ¿no es cierto? Vamos a dejarle las cosas a los personajes. Esa cuestión casi idílica, ¿no? Que vos planteás de un mundo donde todo era perfecto hasta que se da ese accidente que le pasa a la protagonista, vamos a decir, a esa Cecilia que es la protagonista. Si bien cuando uno lee la contratapa, que graciosamente escribió Mauro, no hemos pensado tan al detalle el programa, vamos a confesarlo, pero la contratapa de este libro la escribió Mauro Libertela, cuando uno lee eso, piensa que es una novela del dolor, pero a mí me da la sensación leyéndola que es una novela del renacimiento. ¿Cómo la sentiste vos? Tiene eso, ¿no? Como Sí. que es esa estructura. De alguna manera, si uno empieza como a pensar o a jugar un poco con esta cosa de lo que te habilitan estos géneros híbridos, ¿no? Sí. De esa mezcla de ficción con no ficción, con las posibilidades que da la escritura. Es de alguna manera el camino del héroe, ¿no? Como el protagonista está en el punto A, le ocurre B y tiene que o evolucionar o involucionar, Total. ¿no? Como que en ese sentido es un libro bastante tradicional, creo, y está armado como una narración que va evolucionando y que te va llevando, ¿no? A diferencia de Esta hora de la noche, que quizás tiene un formato un poco más conversacional con el lector, ¿no? Como que está mucho más atento de que hay un lector ahí, Claro. o incluso como la narradora hablando consigo misma. Acá hay algo más tradicional en ese Sí, sentido. una narración más tradicional de lo que le va pasando desde ese auto que la arrolla y desde todo ese tránsito que casi la deja paralítica, ¿no? A esa protagonista, Sí. vamos a decir. Está eso, como pensaba en el fragmento que eligieron, que es como esa noche anterior, ¿no? Como la noche anterior a que el accidente ocurriera, y ese dar vueltas en la cama, la imposibilidad del sueño, como todo el mundo que tiene, todo ese universo que tiene que ver como con las pesadillas, con lo que trae la noche, con los presagios, como de alguna manera pensaba en esto, ¿no? Como, bueno, Gregorio Samsa se despertó, ¿no? Y entonces, como de alguna manera, ese juego, ¿no? Con que de alguna manera esa primera parte del primer capítulo ya presagia, ¿no? Es como la calma que antecede a la Sí, tormenta, de sí. alguna manera. Sí, definitivamente, ¿no? Como la inminencia de algo fatal que se le va a venir. Y también, si bien es una literatura del yo, para decirlo, entre muchos géneros, ¿no? Como venimos diciendo que atraviesan este libro, también, más allá de lo que le pasa a este personaje, hay personajes muy importantes. Personajes secundarios que van fluctuando como los amigos, los médicos, los enfermeros. Ujú. Y la madre y el padre, ¿no? Y un padre que no se anima, por ejemplo, a atravesar el mes, es un mes, ¿no? Sí, son 35 días. 35 días, concretamente, que está internada la protagonista, no se anima nunca a ir a ver a su hija, ¿no? Sí. Con todo lo que esto significa, siempre con una excusa, con te llegaron los libros, te los guardo, etcétera. Y también es un libro sobre la sensación de soledad que tiene ella, ¿no? Por más que no está sola. Sí, hay algo
hay algo muy de esa vida en una cápsula, ¿no? Que es como la habitación del hospital y Sí. esa certeza de tener que salir de ese estado que depende en gran medida, por supuesto, de los médicos, de todo el sistema de salud, pero sobre todo de sí misma, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto que vos decís de lo secundario tiene que ver con personajes que van orbitando alrededor, ¿no? De esta protagonista. Y al mismo tiempo, y esto ocurrió también como en el proceso de escritura o de montaje de los capítulos, cuando con Marina fuimos como viendo cómo se iba armando el libro, Marina Yuxuk, mi editora. Exacto, la autora de La Sed, que ya ha estado en el programa, le contamos al público. Exacto. ¿No? Que es también de alguna manera una declaración de un tipo de familia, ¿no? Como este matrimonio roto, pero sin embargo unido. Claro. Este padre viven en el mismo edificio. Que viven uno al lado del otro. Sí. Entonces es como esa suerte de simbiosis, pero al mismo tiempo que no termina de cuajar. Todos los silencios que hay alrededor de eso y también un padre que es un modelo masculino muy propio de su generación, ¿no? Sí. Como los hombres no incapacitado de, ¿no? Todo el tiempo. Cómo se demuestra esa debilidad, cómo se tolera eso. De hecho, el padre de la protagonista en el primero o segundo capítulo va y como su única reacción es poder darle una piña, ¿no? Como hay algo del juego, ¿no? Como de fuerzas también. Que replica cierta idea tradicional, ¿no? La madre está con los hijos, los acompaña en la enfermedad, en sus carreras universitarias, en sus decisiones, y el padre en general... medio que aparece, pero no tanto. Es una figura velada, ¿no? Es el proveedor, el que se ganaba el pan y con eso era suficiente, ¿no? Sí. Hay también en esta historia... Yo la leí en 2022, este año, digamos, y sin embargo se resignifica, porque cuando uno piensa en la pandemia es una novela que se resignifica totalmente, porque ella tiene una especie de cuarentena, como cualquiera que pasa por por una internación, pero donde en este caso las posibilidades de sobrevida son tan azarosas como las de alguien que estuvo internado por COVID, ¿no? Sí. Es impresionante esto, ¿no? Cómo pasa con las obras artísticas y el traspaso del tiempo. Y ¿sabés también qué pasó con este libro y que sigue pasando 5 años después de su publicación? Que para mí es como algo, que es como cuando la literatura empieza a comunicarse con la vida, que es que yo no escribí este libro pensando que iba a interpelar o iba a ayudar a alguien a atravesar una situación de dolor, de enfermedad. Y sin embargo, a lo largo de estos años me llegan lecturas de personas que además de valorar el libro, haber disfrutado la lectura, me dicen, me ayudó a atravesar, ¿no? Como esta idea de la literatura no sirve para nada, la literatura sirve para un montón de cosas, sobre todo nosotros los lectores, ¿no? Que nos salva, pero digo, como esta idea de que el libro empieza como a dialogar con personas de, es tal cual lo que contás de la clínica, lo que contás del sanatorio, y hay también una... Función social del libro, casi, ¿no? Sí, sí, función social y función vital. Claro. Y también, yo este año, a principio de año, quedé un poco por un error administrativa en cuarentena en una residencia sanitaria en Chile, ¿no? Me tuvieron ahí guardada 5 días por un problema de papeleo. Y yo me di cuenta que esos 5 días los atravesé sin ningún tipo como de fobia, necesidad de salir. Ya tenías la experiencia. Claro, entonces fue como, ¿qué es lo que está operando acá, no? ¿Por qué no estoy caminando por las paredes de este hotel devenido residencia sanitaria donde me golpean la puerta, me dejan la comida, nadie me ve, soy como... Y fue esa experiencia, ¿no? Como la experiencia del accidente también de alguna manera de esta capacidad como de abrazar como esta situación de ser paciente en toda su semántica, ¿no? Sí. De los espacios cerrados, como de las decisiones de otros también, ¿no? Sí, todo eso está en el libro y eso naturalmente nace de la experiencia. Después viene la escritura, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? La lectura que uno hace es la lectura de una secuencia fatal donde hay un arrollamiento muy violento, un intento de escape, ¿no? De quien... Algo que podríamos ver en las noticias que lamentablemente tenemos que contar todos los días, ¿no? Pero también está, bueno, toda la operación de las personas que intervienen, las que salen en socorro, la madre, etcétera, etcétera. Y pensaba de un hecho traumático, ¿no? Una vez más, es una pregunta recurrente, pero tiene que ver con el sentido de este programa y el sentido de la literatura, que es
las operaciones que fuiste haciendo sobre esas memorias, ¿qué te permitieron en la comprensión a través del hecho de la escritura? ¿O para qué te sirvieron? Bueno, hay un punto en el cual yo creo que prácticamente todos los que escribimos para comprender, ¿no? Para pensar, para pensarnos, para entender el mundo que nos rodea, para entendernos mejor, para entender mejor a los otros, ¿no? Y a mí me pasó eso de alguna manera, ¿no? Como cuando yo volví a escribir después del accidente, o sea, yo, Cecilia Fanti, la que está sentada Sí. acá, el tema se me impuso, ¿no? Entonces yo quería escribir sobre cualquier otra cosa, pajaritos. En ese momento estaba escribiendo una novela sobre un equipo de fútbol del ascenso, o sea, como... Nada que Y ver. sin embargo, aparecía, ¿no? Y solamente podía escribir. Y cuando fue el proceso de decidir armar esta unidad, de armar el libro, yo tenía una carpeta llena de papeles, porque habían pasado más o menos 5 años entre que había ocurrido el accidente y yo había empezado a escribir. Y ahí también es interesante como ver cómo se va armando el proceso y cómo justamente esta idea de la literatura, sea del yo, del otro, de quien sea, tiene que ver con ese cómo, con esa manera de hacerlo y de construirlo. Y es... Si yo leía los textos más pegados al hecho en sí, a ese 23 de julio de 2012, veía textos que eran documentales. O sea, no tenían ningún valor literario. Era algo como una pulsión, claro, era una pulsión de decir, esto lo tengo que recordar, esto no me lo puedo olvidar, esto... No, entonces estaba muy pegado a los hechos. Y de esos textos yo fui rescatando algunos elementos que me funcionaron como muy bien para el libro, por ejemplo, diálogos, ¿no? Como como de ese primer registro. Pero muchísimo ese material quedó como texto fuente, ¿no? Fue como lo que me sirvió para después escribir el libro, como hubo mucho proceso de reescritura, mucho proceso de montaje, mucho trabajo con la editora, porque este era también mi primer libro, ¿no? Y había una apuesta de la editorial, es el primer libro de la editorial, entonces mirá. Rosa Iceberg como proyecto estaban haciendo con una propuesta que en ese momento era novedosa, ¿no? Era como una editorial de narrativa contemporánea, de mujeres. Por mujeres, claro. Y con editoras mujeres. Con editoras mujeres, entonces... Y fue muy gratificante el trabajo con Marina como editora, ¿no? Como eso para mí es genial, esta idea de... Es cierto que uno escribe muchas veces en soledad, pero que el proceso de compartir eso con un editor, con un otro que te lee y que te lee en voz alta y que es como una cinta testigo de lo que vos capaz no te animás a ver, es fascinante. Entonces... Marina empezó a encontrar en su lectura y en el armado como qué le faltaba al libro, ¿no? Cómo el libro podría ser mejor, que eso es como también la gran mano de un editor, ¿no? Volver mejor el libro que uno está escribiendo. Qué bueno. Y ahí aparecía, creo que la gran enseñanza que me dejó Marina de este libro fue como que con pudor no se puede escribir, ¿no? Claro. Originalmente era un libro muy pudoroso, y ahora no lo es. Y en un momento hubo que tomar esa decisión, ¿no? Y era como, bueno, de alguna manera, que pasa mucho con la literatura del yo, la excusa a todo el mundo fue, bueno, lo hice por la literatura. Claro, lo hice por la literatura. Hablando de literatura, aquí en la mesa tenemos otro libro que vamos a referir antes de cerrar la nota, que es El Barbizón, un hotel legendario de Nueva York, en el cual participaron y fueron protagonistas mujeres increíbles como Sylvia Plath, como Joan Didion, como Grace Kelly. Digo, era un lugar de recepción y de empoderamiento. Hiciste la traducción de este libro tan luminoso, muy distinto, no porque no lo sea, pero porque es otro universo de la literatura. Sí, es una investigación fascinante. A mí yo no soy traductora de oficio, no me dedico a traducir, pero cuando me propusieron este libro y leí el prólogo, me di cuenta que es el tipo de libro que a mí me gusta, principalmente porque es un libro de una dificultad. O sea, Paulina Bren, cuando decide escribir la historia del Barbizon y le surge esa idea, va al Archivo Nacional de Nueva York y pide una carpeta del Barbizon pensando que iban a venir personas con miles de cajas para hablar de este edificio emblemático. Y dice que lo que le entregan es como una carpeta con 4 recortes de diario y, no sé, 5 tickets. Y entonces es esta cosa como, de alguna manera, libreriana de
de la dificultad, no Sí. hay nada y hay que construirlo, La ¿no? construcción de la memoria, sí. Y entonces hay la forma que ella encuentra como de compensar esa falta de información oficial es empezar a buscar a las personas que estuvieron ahí, a los protagonistas, y empezar a hablar también un poco de lo que fue esa Nueva York del siglo XX y los cambios que tuvo, y al mismo tiempo también el arco que atravesaron las mujeres con esta suerte de liberación a principios del siglo, retracción al hogar a mediados del siglo, vuelta a salir a laburar y Claro. ganarse el pan en la Segunda Guerra Mundial, la liberación femenina, los feminismos, la primera ola. Entonces, como que va intercambiando un poco como esa historia. Entonces, es de alguna manera estar en esa Nueva York a lo largo de los años Hermoso. y ver que es cierto que el Barbizon de alguna manera es este hotel emblemático en el que tenía este programa de verano de intercambio Sí. con estas jóvenes promesas de la Promesas. literatura. Pero también están lo que ella llama las mujeres invisibles, ¿no? Esas Claro, mujeres que claro. encontraron la salida de sus pueblitos rurales y de un destino llamado a simplemente o trabajar la tierra o criar hijos o lo que fuera y que buscaban algo más, y el Barbizon fue el lugar donde pudieron de alguna manera llevar adelante Llevarlo esa adelante. vida o tratar de cumplir ese Y sueño. encontrarse además ella Entonces, misma. es eso, es como es una historia muy muy interesante también de un mundo que ya no existe, ¿no? Total. Y eso es fascinante de leer porque no pasó hace Eso tanto. cerró, se transformó en un condominio, una cosa así. Sí, y incluso ya está. Nueva York no es la misma Nueva No, York, o claro. las problemáticas no son las mismas hoy que para las mujeres que eran en la Total. década del 30, y bueno, y en Argentina y en Estados Unidos. Entonces, como que bueno, empezás a ver esos contrastes, esos diálogos. Nada, Está fue como buenísimo. muy grato traducirlo. Es un libro muy hermoso. Sí, totalmente. El Barbizon se llama y la novela La chica del milagro, en este último caso de Rose Iver. Gracias por haber venido nuevamente. No, por favor, Maxi.